Buenos días, chicos. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar de los animales invertebrados. Pero antes de empezar, tengo que explicaros dos cosas. Primero, ¿qué es un animal? Aunque ya lo vimos cuando hablamos de los seres vivos, voy a volver a recordarlo. Los animales son seres vivos pluricelulares, es decir, que están formados por más de una célula y que además se alimentan de otros seres vivos, por tanto su nutrición es heterótrofa. Para conseguir el alimento tienen que desarrollar una serie de capacidades. Por ejemplo, son capaces de detectar cambios en el medio. Por ejemplo, como dice ahí, la presencia de otro ser vivo. También tienen la capacidad de desplazarse de forma activa, es decir, si ven algo que les puede servir de alimento, son capaces de moverse donde está eso para cazarlo. Dentro del reino animal vamos a encontrar organismos muy distintos. Una jirafa, que sería un vertebrado, que lo veremos en la unidad siguiente, pero también tenemos anémonas, caracoles, serpientes o incluso los seres humanos. Otro de los conceptos que os quiero explicar antes de empezar es el concepto de simetría. La simetría ocurre cuando divides un objeto o un ser vivo en partes y todas esas partes son iguales. Seguro que habéis hablado de ello en dibujo o en matemáticas. Aquí os dejo como ejemplo los ejes de simetría de un cuadrado y de un rectángulo. Si os fijáis, si dividimos por estas líneas, las partes que quedan a ambos lados de las líneas son iguales. Pues eso quiere decir que son simétricas. ¿Por qué os explico esto? Bueno, pues porque a los seres vivos también los vamos a clasificar en función de su simetría. Así vamos a encontrar seres vivos, o en este caso animales, asimétricos, cuando el cuerpo no puede dividirse en partes simétricas, como por ejemplo las esponjas de mar. Simetría radial, cuando lo dividimos en más de dos partes iguales, como pueden ser las medusas. Y simetría bilateral, cuando el cuerpo se divide por un solo plano en dos partes que son iguales. La mayoría de los animales tenemos simetría bilateral. Bien, pues una vez visto esto, vamos a estudiar qué son los invertebrados. Todos los animales no están incluidos en el grupo de los vertebrados. Los vertebrados son los animales que conocemos habitualmente, sino que muchos de ellos, al carecer de columna vertebral, se clasifican dentro de los invertebrados. Además, y es sorprendente, que el 95% de los animales son invertebrados. En este caso, y para clasificarlo, utilizamos dos aspectos, la simetría y el esqueleto. Todos los vertebrados, como veremos después, tendrán simetría bilateral, pero entre los invertebrados hay tanto animales sin simetría como con simetría. La otra característica en la que nos fijamos para clasificar estos animales es la presencia de esqueleto, y es que hay algunos animales invertebrados que no tienen esqueleto. Así, dentro de los animales con simetría encontraremos sin esqueleto, que pueden tener simetría radial o simetría bilateral, y con esqueleto pueden tener esqueleto externo y esqueleto interno. Bien, pues una vez que hemos visto cómo se clasifican los invertebrados, vamos a pasar a ver algunos de los grupos. Los invertebrados más sencillos son las esponjas, pólipos y medusas. Todos ellos son animales acuáticos, la mayoría viven en el mar. Empezamos con las esponjas, los poríferos. Viven fijas al sustrato, tienen forma de tubo y presentan estas características. Su cuerpo está perforado. Si os fijáis en este vídeo, estas sustancias que salen, que están coloreadas, sirven para que veamos por dónde absorben los nutrientes por alrededor, por todas las perforaciones, y expulsan por el orificio superior. Y además, si os fijáis, en el ejemplo que hemos visto, las esponjas se alimentan mediante filtración. El otro grupo son los pólipos y medusas. El cuerpo de los pólipos y medusas tiene simetría radial y tiene dos formas, o bien pólipo, que tiene una forma de un saco y se fija al sustrato, o las medusas, que tienen forma de sombrilla y que viajan flotando por el agua. Los nidarios son carnívoros, capturan sus presas gracias a los tentáculos que tienen. Poríferos y nidarios son animales acuáticos de organización muy sencilla. Por último, vamos a hablar de los gusanos anillados, que nos suenan más. La lombriz de tierra, las sanguijuelas y otros muchos gusanos marinos son anélidos.
La mayoría de los anélidos son acuáticos, aunque nosotros conocemos más a los terrestres, en concreto la lombriz de tierra, que vive en suelos húmedos. La lombriz de tierra tiene las siguientes características. Su cuerpo es blando alargado y está dividido en anillos. Su piel es húmeda y presenta un anillo engrosado, el clitelo, que es el lugar donde están los órganos reproductores de la planta. Las lombrices excavan galerías, conforme avanza, engullen la comida junto con la tierra y la devuelven con las heces una vez procesada. Son muy beneficiosas para la agricultura y por eso debemos cuidarlas.